Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Lo que vamos a hacer es una aplicación de cálculo para poder conseguir algunos datos de los cuadrados. La cuestión es la siguiente. Yo inicio un sistema con este bloque de aplicación y una página inicial y va a tener un encabezado y algún tipo de contenido. Quizás este bloque divisor responsive nos pueda ayudar. Bueno, la cuestión es principalmente que vamos a tener muchos colapsables. Botón derecho, duplicar. Los colapsables los vamos a poder encontrar en la sección de partes. Colapsable. Bien, y vamos a hallar de ellos alguna opción. Por ejemplo, triángulo, rectángulo. Bien, ahora yo voy a previsualizar este elemento. Ver, me abre una ventana de un navegador, luego clic a uno, ahí está. Y ahí se acomodan los dos. Y me muestra calcular cuadrado, calcular triángulo. Esto es lo que hace el colapsable. Tiene un contenido, pero se puede agrandar y se puede achicar. Ahora, para observar exactamente alguno de estos colapsables, vamos a agregarle un contenido. Por ejemplo, voy a agregar un mensaje de tipo texto, un párrafo, y lo voy a alinear al centro. Y voy a indicar acá datos del cuadrado. Bien, ahora voy a repetir y se lo voy a colocar al otro. Datos del triángulo. Triángulo. Bien, entonces ahora hago la vista previa, acomodo la ventanita y va a quedar de esta manera. Fíjense que le hago clic, se abre todo, le hago clic a otro, se abre todo. Bien, perfecto. Ahora voy a intentar de agregarle a cada uno de estos colapsables algún atributo. Bien, ese atributo lo voy a ver acá en organización y va a ser con sombra. Le voy a agregar a este, lo voy a duplicar y se lo voy a colocar al siguiente. Vamos a ver, vista previa, ventanita acá. Fíjense que acá me va a generar esta sombrita, que cuando le hago clic la sombra se desplaza para el siguiente y el otro también va a tener su propia sombra. Bien, es un efecto nada más para poder trabajar. Bien, la cuestión acá la di vuelta al cuadrado, no me di cuenta cuándo, pero lo que voy a hacer es tratar de construir un sistema y para eso voy a utilizar algo que se llama framework, una herramienta que me puede ayudar con esto, y voy a utilizar el que trabaja Lea Verú, que se llama Mavo. Voy a generar esta aplicación Mavo y lo voy a colocar justo acá adentro. En la clase habíamos hecho al revés, la aplicación la hice por fuera de los colapsibles, por los elementos colapsables. En este caso voy a hacer para cada uno. ¿Por qué? Porque una aplicación Mavo va a contener, digamos el mismo sistemita para trabajar con datos. Entonces voy a trabajar con datos de cuadrado. Digo, porque el cuadrado tiene una base y una altura. Y el triángulo también tiene base y altura. Entonces, si queremos utilizar los mismos términos, vamos a tener problemas porque cambiando la base de uno, el otro también va a cambiar su base. Bueno, y a este le voy a llamar aplicación cuadrado. Sí, para que podamos trabajar con los cuadrados. Entonces voy a poner ver, muevo la ventana, hago un clic y fíjense que se agrega esta barrita gris. Bien, a partir de esa barrita gris puedo trabajar con lo siguiente. Bueno, ¿qué necesita un cuadrado? Y un cuadrado necesita de dos medidas. Y voy a ir acá, en la parte de formularios, para solicitar un campo básico. De ese campo puedo tener o un campo común de texto o un campo numérico. Voy a colocar este campo numérico en este lugar. Bien, un nombre numérico. Bien, de tipo número, con el mensaje tanto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar este nombre, cambiar nombre de variable, y le voy a poner, en este caso, por ejemplo, que va a ser la base del cuadrado. Base cuadrado. ¿Sí? Fíjense que voy a anotar un nombre sin espacios. Solamente la segunda palabra inicia con mayúscula. Acepto. Bien, voy a poner vista previa. Voy a abrir este botón, clic, y voy a ver que tengo un lugar para escribir, que tiene flechitas para subir un número, pero no tiene ningún texto.
Entonces el usuario que va a utilizar este sistema no va a saber qué tiene que escribir. Por eso voy a agregar un mensaje en esta posición. Voy a la parte de mensajes, busco estos textos que están sueltos y se los voy a colocar acá. Y el mensaje tiene que ser base, dos puntos. Voy a poner ver, muevo esto, acá clic y ahí está. Ahora sí, me dice base y ahí puedo colocar algo, 23. Bueno, ahora lo que voy a hacer es tratar de visualizar qué es lo que realmente genera este bloque. De hecho, le voy a poner una parte. Si lo pongo aparte, acá, esto como está después de todo este conjunto, se va a ver o visualizar en el final. Si yo hago clic en archivo y veo código fuente, ¿sí? Me va a mostrar todo el código verdadero y voy a bajar hasta la última parte para ver que tengo esto que se llama field set, ¿sí? Es un conjunto que está agrupado por una etiqueta con el texto que nosotros pusimos, base, ¿sí? Y después un elemento de ingreso de datos que vimos un poquito el año pasado, ¿sí? Que se llama input, ingreso, ¿sí? Que está identificado con el nombre que le pusimos. ¿Se acuerdan que cambiamos el nombre a algo? Bien, base cuadrado, que también tiene su parte de nombre, base cuadrado, que puede tener un placeholder, ahora vemos, pero lo más importante para este sistema llamado Mavo es que hay una propiedad con un nombre específico que dice acá base cuadrado, ¿sí? Bien, está la posibilidad de que, como es un número, un valor numérico, podamos definir un número, un máximo y quizás un salto. Y ahora vamos a ver el step. Voy a devolver este objeto a este lugar. Entonces en el código va a estar como nosotros buscábamos. Bien, y voy a agregar un mínimo, un valor mínimo en este lugar. Tengo que ubicar en la parte de valores, formularios acá, y voy a tener mínimo, máximo paso. Acá está colocado, pero después lo vamos a poner. De nuevo, formularios, campos básicos. Ahora vamos a buscar de números. Acá está. En otros van a ver números. Y acá voy a poner mínimo. Y ponemos, bueno, vamos a tomar medidas de la base. Y recuerden, en todo lo que es medidas, algo nunca puede ser nulo. Así que como mínimo vamos a poner el número 0. ¿Sí? Y como máximo, y bueno, podemos tener infinitas medidas positivas. Pongo vista previa. Muevo la ventanita, ¿tá? Y cuando hago clic acá en calcular cuadrado, voy a ver que tengo ahora un texto que dice base, el lugar para escribir números y un par de flechas para indicar el número. Y si voy bajando, fíjense, el mínimo es este 0, no puede bajar del número 0. Incluso si pongo menos 34, bueno, me va a generar un error. Pongo arriba y directamente salta al 0, ¿sí? Bien, otra cosa que podemos agregar es este que dice ayuda o guía. En inglés aparece como placeholder. Es lo siguiente. Yo le hago clic acá y voy a colocar un texto para que el usuario sepa qué tiene que escribir en ese espacio. Por ejemplo, escribí acá la medida de la base. Hago vista previa. Ahí está, le hago un clic acá y van a ver que en este espacio queda con una letra tipo gris ese texto que escribí ahí, ¿sí? Es la ayuda, el texto de ayuda, y este es la etiqueta, el label en inglés. Bien, y acá escribo una base de 45. Bien, perfecto. Ahora voy a volver a generar un campo numérico, pero no lo puedo duplicar. ¿Por qué? Porque si yo duplico, perfecto, lo llegué a duplicar, pero cuando yo quiero cambiarle acá el nombre, cambiar nombre a variable, y voy a ponerle alto del cuadrado, acá directamente cuadrado, enter. Fíjense que acá me va a generar el mismo nombre, como está mismo asociado de la misma manera, así que este no lo puedo utilizar. A lo sumo puedo duplicarlo porque quiero copiar estos elementos que están ahí conectados,
¿sí? Para no estar haciéndole duplicado a cada uno de estos. Es la única razón por la cual haría el duplicado al original, a este que contiene a todos ellos. Bueno, entonces voy a generar de nuevo en formularios campos básicos este siguiente elemento que me va a ayudar a generar la base del cuadrado. Voy a cambiar el nombre y le voy a decir base cuadrado. O más bien, al revés vamos a hacer. ¿Sí? Este le vamos a llamar de nuevo, como era antes, base cuadrado. ¿Sí? Y a este otro lo vamos a llamar alto cuadrado. ¿Sí? Y le voy a colocar las opciones que necesitamos. Este y el mínimo. Bien. Cambio el texto para que diga altura. Escribí acá la medida de la altura. ¿Sí? Y voy a poner el menú ver, la opción ver, para visualizar. Le hago clic acá y voy a ver que tengo base, altura. Y cuando le hago clic a la etiqueta, se me selecciona automáticamente este lugar. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, estoy trabajando sobre un cuadrado. La base y la altura no deberían calcularse en función de un lado. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos a agregar un nuevo campo. ¿Sí? Campos básicos. De nombre campo numérico. ¿Sí? Vamos a especializarnos en un campo numérico. Y lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Y le voy a poner, ¿sí?, lado de cuadrado. Lado cuadrado. Bien. Con un mensaje diciendo, duplicamos el mensaje diciendo lado de tu cuadrado, dos puntos, duplico este, ¿sí?, la guía, y le voy a decir, escribí acá la medida del lado de tu cuadrado. Bien, y ahí sí voy a ponerle mínimo. De hecho voy a soltarlo de acá, mínimo, ahí está. Entonces pongo ver, muevo la ventana acá y ahí tengo lado de tu cuadrado, base, altura. Ahora lo que vamos a hacer es relacionar, ya que la base y la altura es el mismo lado del cuadrado. Al ponerle un número, quiero que me genere automáticamente el lugar acá y en este, ¿sí? Y acá es donde entra realmente Mavo. ¿Cómo puedo utilizarlo? Bien, en principio lo que voy a hacer es tratar de darle un valor a este campo numérico y al otro campo numérico, de tal manera que tenga se asocie a lo que está arriba y que cambie dinámicamente. Entonces voy a ubicar abajo en la parte de Frameworks Mavo, acá, y voy a ver, voy a campos básicos, ¿sí?, en la parte de formularios, mejor dicho, acá, y voy a ver este que dice valor inicial. El valor inicial lo vamos a poner arriba de estos elementos, ¿sí? Y tiene que ver con cuál es el valor cuando inicia el sistema. Por ejemplo, si yo pongo 25 acá como valor inicial, duplico y le pongo al alto del cuadrado otro número, 60, perdón, puse 60, quise poner 60, ahí está. Pongo ver, visualizar, ahí interactúo con uno acá, ¿sí? Y fíjense que comenzó o inició con un valor, con este valor en particular. Bueno, en realidad lo que quiero es que se calcule en función de este de acá arriba, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es el lado del cuadrado, ¿sí? Y como Mavo, para poder acceder a un dato de otro lado, ¿sí?, gracias a esta propiedad que tenía, recuerden que tiene un property, ¿bien?, voy a utilizar corchetes para hablar de esa propiedad. Y esa propiedad se llamaba justamente como le habíamos puesto el nombre, lado cuadrado. Enter. Entonces pongo ver. Interactúo con uno. Acá. Y está. Fíjense que la base va a quedar en blanco. Y cuando acá coloque un número, ¿sí?, automáticamente ese número se traslada a la base. Eso es lo que tiene Mavo.
Yo pongo el número 80 y fíjense que automáticamente la base se convierte en 80. ¿Sí? Gracias a estos corchetes y a mencionar a ese lado, mejor dicho, a la propiedad de este objeto, puedo controlar al segundo objeto, a este objeto, ¿sí? Lo mismo voy a hacer para el alto. Entonces acá pongo lado cuadrado. Perfecto. Entonces visualizo, calculo al cuadrado y acá escribo un número y fíjense cómo abajo se replica el mismo valor que yo haya insertado. Incluso habiendo puesto un número mayor, automáticamente los dos cambian. Y a partir de ahí voy a generar lo que necesitamos, ¿sí? Voy a buscar, creo que está en otros, una división horizontal, que es como una especie de regla. Me va a separar varios campos. En este caso voy a intentar generar la superficie del cuadrado, el perímetro del cuadrado y el área del cuadrado. Perdón, el área es la superficie y la diagonal del cuadrado. Entonces voy a insertar un nuevo elemento de formulario básico de tipo numérico, aunque también podríamos utilizar estos que son de texto, tipo de texto, porque total el límite está generado antes, ¿sí? Así que voy a poder utilizar esto. Bien, nombre de campo, y lo voy a cambiar y le voy a llamar a esta variable, ¿sí? Le voy a indicar que va a ser un perímetro cuadrado. Ahí está. Bien. Y ahí le voy a agregar un valor inicial que va a estar relacionado con este lado, ¿sí? Y acá van a ver que voy a poder utilizar lado cuadrado, que es un mnemotécnico, algo que me va a ayudar a recordar que este término representa al lado del cuadrado, y lo voy a multiplicar por 4, porque eso es el perímetro, ¿sí? Entonces duplico estos otros elementos. Acá el mensaje acá le voy a decir perímetro, dos puntos, duplico este otro, lo coloco acá y digo resultado del perímetro, de hallar el perímetro, mejor dicho, el perímetro. Ahí está. Pongo ver, actualizo, calcular cuadrado, clic, y ahí está. Mire, acá aparece el resultado de hallar el perímetro. Entonces, si pongo un lado, digamos un cuadrado de lado 10, el perímetro se va a calcular como 40. ¿Ven? Fíjense, automáticamente hizo el cálculo. Yo modifiqué algo y gracias a Mavo puedo hallar el cálculo correcto. Por supuesto, 0 de área de perímetro. Ahí está. Fíjense que ya se hace las cuentas automáticamente. Bien, ahora voy a insertar lo que sería la superficie. Campos básicos. Voy a insertarlo acá. Le voy a cambiar de nombre y le voy a poner superficie. Cambiar nombre de variable. Superficie cuadrado. Perfecto. Le voy a asignar un valor inicial. Va a estar relacionado con Mavo también. Va a ser el lado del cuadrado. Pero va a ser el lado del cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Lado por lado. Entonces voy a multiplicar al lado por sí mismo. Y eso va a hallar la superficie de cuadrado. Entonces, me ayudo con esto. Duplico estos elementos. Y en su lugar voy a poner superficie. Resultado de hallar la superficie. No se olviden que superficie es lo mismo que área, ¿sí? Así que cualquier cosa pueden poner área en su lugar. Bien, entonces acá, lado del cuadrado y coloco el número 10. Y fíjense, ahí está. El perímetro es 40, la superficie es 100. ¿Sí? Perfecto. Y ahí funciona nuestro sistema. ¿Sí? Falta una cosa más, que sería calcular la diagonal. Y terminamos con esto. Bien, entonces, la diagonal va a ser calculada. También voy a insertar uno de estos. Pero voy a utilizar algo un poquito más complejo. Algo que vimos en la última clase, que tenía que ver con funciones.
bueno, ustedes saben que digamos, la diagonal se calcula como la hipotenusa de un cuadrado dividido en dos partes por esa misma diagonal, ¿sí? Y entonces nos queda que tenemos un lado, un ángulo recto, por lo tanto los lados del cuadrado son los catetos de este triángulo rectángulo y la diagonal es la hipotenusa. Entonces vamos a calcular así. Utilizo corchetes para poder trabajar como un mago. Y ahí utilizo una función que se llama raíz cuadrada. SQ, que significa square en inglés para cuadrado. RT, que significa root, que en inglés eso significa raíz. Entonces queda el término raíz cuadrada en inglés. Abro un par de paréntesis y este paréntesis me va a contener lo que se va a hallar la raíz cuadrada, ¿sí? Y ahí tengo que citar a lo que sería uno de los catetos al cuadrado, lado cuadrado, por, dije que iba a estar al cuadrado, lado cuadrado, más, y voy a sumarle, el otro cateto al cuadrado. Pero, o casualidad, que es lo mismo, ¿sí? Entonces voy a sumarle acá, más lado cuadrado por lado cuadrado, ¿sí? Cuando terminamos toda la cuenta tenemos que cerrar con paréntesis, porque abrimos paréntesis, tenemos que cerrar con su cierre, ¿sí? Y como todavía estamos en Mavo, necesitamos aplicarle el cierre por corchetes. Cierro un corchete, enter. Ahora visualizo y voy a calcular el cuadrado, y acá está, en este lugar. Voy a hallar un cuadrado del lado 10 y fíjense, acá se me calcula la diagonal como la medida 14,14 y algo, ¿sí? Tiene que ver con la raíz cuadrada de esos números, en que la raíz cuadrada de 2, mejor dicho, ¿sí? La raíz cuadrada de 2 es 1,41, 42, etc. ¿Sí? Y me falta el texto. Bueno, entonces voy a duplicar este texto para tener un mensaje y decir ahí diagonal o quizás medida diagonal. Ahí está. Visualizo de nuevo. Acá. Bien. Medida diagonal y acá escribo un número 10 y me genera los números que corresponden. Quizás este de la base y la altura no servía tanto, ¿sí? Pero fíjense que también yo puedo cambiar uno, puedo cambiar el otro, ¿sí? Y este también puedo cambiar. Bueno, estos no van a cambiar, no me va a asignar el número porque no le puse que sea un campo numérico, ¿sí? Le puse que sea un campo de texto. A este también, así que no va a cambiar, ¿sí? Pero sí me interesan estos dos. Quizás podía haber calculado la base, digamos, el perímetro de la superficie con la ayuda de base y altura, ¿sí? En el lugar de utilizar corchetes lado cuadrado. Y eso no nos conviene si después vamos a copiar, a duplicar estos elementos en otro bloque que ya tengan también base y altura, sí, y que ya calculen los elementos ahí. Pero bueno, la cuestión es que si nosotros tenemos algo que es el que controla todo y los demás no deberían ser modificados, ¿sí? Vamos a agregarle un atributo que se llama desarmado o deshabilitado. Acá voy a ver en formularios, acá, y hay una opción que dice está deshabilitado. Es un atributo y se lo voy a colocar donde, en la parte de atributos, acá, ¿sí? Ahí. Entonces va a estar deshabilitado y va a tener un valor inicial. Son dos atributos distintos. Bien, de nuevo, formularios, en la parte de acá dice deshabilitado y se lo voy a colocar en este lugar para deshabilitarlo. También, por supuesto, en realidad yo quería deshabilitarlo acá, a estos de arriba. Ahí, desconecto, vuelvo a buscar aquí arriba y voy a aplicárselo acá. Un dato es que los atributos no importa el orden de los atributos, ¿sí? Pueden cambiar de posición, no alteran al producto, digamos.
pongo visualizar. Bien, voy a mostrar de nuevo la ventanita acá, clic. Y ahora sí, hago un clic acá. Bueno, en realidad debería estar deshabilitado y no me lo deshabilita. ¿Sí? Pero esto después lo tengo que corregir. Ahí está. Bueno, la cuestión es que ahí funciona. Ahora voy a revisar por qué el deshabilitado no está funcionando. Bien, pero ya tenemos la aplicación de cuadrado. Le hago un clic acá y ahora hay que construir la del triángulo rectángulo. ¿Sí? Y hay que construir la de los otros elementos. Quizás el círculo también, pero van a ver en los ejercicios que ya están, les doy la fórmula. Nos vemos la próxima.